Capítulo 11. Tánger y Argel. Mis relaciones con el notario y su hijo eran excelentes, pero no puedo decir otro tanto de las que yo mantenía con mi mujer. Cada día era más caprichosa. Además, lo que deseaba lo quería al instante. Pero me recompensaba mucho, tanto desde el punto de vista cultural como desde el sensual. Charlaba con ella sobre los más diversos temas. En París le había abierto todos los sentidos y se interesaba por todo. Sin lugar a dudas es una mujer que tiene muchos defectos, pero que posee una gran capacidad intelectual. Intentó estudiar la carrera de Beaux-Arts, pero no lo consiguió, ya que no tenía ninguna perseverancia. Asistía a las clases cuando le apetecía, no respetaba a los profesores y estudiaba muy poco. Al poco tiempo abandonó sus estudios, pero en cambio asistía a las exposiciones organizadas por los innumerables museos y salones artísticos parisienses. A veces yo la acompañaba. Conoció a pintores y a otros artistas y con la mayoría de ellos coqueteó o bien llegó a más. No lo sé, pero imagino que sería así. También se interesó por el teatro y por los conciertos, pero pronto se aburrió ya que no era capaz de estarse callada durante más de 5 minutos. Ella tenía que ser la protagonista, pero durante todo el tiempo que duraron sus intentos culturales yo lo pasé en grande. Me explicaba lo que había hecho y su opinión, que siempre era original, y todo ello en un árabe maravilloso que no era frecuente oír en París. Yo no sabía muy bien si los genes de Dalila eran árabes, bereberes o turcos. Posiblemente eran una mezcla de las tres procedencias, pero lo que resultaba evidente era que físicamente era una representante de lo que en Occidente se considera raza o etnia árabe. Sus bellísimos rasgos y toda su fisonomía, así como sus expresiones, la delataban. Su acento norteafricano cuando se expresaba en francés, aunque lo hablaba con extrema corrección, confirmaba su procedencia. En general, muchos de sus interlocutores le preguntaban ¿de dónde es usted?, intuyendo que no era francesa. Esa pregunta la exasperaba. No contestaba y si se la repetían, yo notaba que se enfurecía. Luego me recordaba la escena, lo que la convencía de que los franceses eran, a su juicio, racistas. No me atrevía a contradecirla, ya que si lo hacía, permanecía varias horas y a veces días sin dirigirme la palabra. Por el contrario, la halagaba mucho que la alabaran, aunque no fuera cierto como yo hacía, por su accent parisien. Cuando por cualquier motivo estaba contenta, se acercaba a mí como una gatita ronroneando suavemente. Eran momentos felices de intimidad. Sabía cómo complacerme sensualmente y la verdad es que lo hacía bien. Yo me preguntaba dónde y con quién había aprendido sus técnicas sexuales. Afloraron muy ligeramente los celos, pero la verdad es que yo no les dejaba camino puesto que sabía desde antes de que se casara conmigo que ella no era de vuelo corto. Me avisó que no me sería fiel. Yo no le daba demasiada importancia a la fidelidad. Además, nunca me he sentido atado por el sexo al que no le tenía hasta conocer a Dalila, afición especial. En cambio, yo echaba mucho de menos. Durante sus frecuentes depresiones, nuestras conversaciones sobre temas en los que ella era maestra, como los relativos al feminismo, al Islam, al mundo árabe y a los enfrentamientos entre Occidente y Oriente. En los primeros meses posteriores a mi boda, Dalila me absorbió. Fueron días bastante felices. Estoy seguro de que no estuve nunca enamorado, pero reconozco que me aficioné a ella tanto física como intelectualmente. Abandoné casi totalmente la preparación de mi proyecto sobre Europa y el Oriente Próximo, pero tanto en París como en las ciudades que visitamos hice acopio de libros sobre el tema. Por supuesto, no olvidé mi colección de rinocerontes, que también se incrementó notablemente. Tuve y conservo en París una estupenda biblioteca sobre el Oriente Próximo y cada uno de sus países. A ella se unen los libros que sobre otros temas tenía mi tío Magnus y que conservo en Copenhague. Algunos de ellos son de gran valor. Estoy en trato con varias bibliotecas públicas y privadas con vistas a la donación de ambas. Pienso que se debe actuar así, ya que cuando yo fallezca no creo que mis descendientes estén interesados en bibliotecas tan especializadas. Por otra parte, ocupan mucho espacio, lo que ahora no abunda ni siquiera en las casas de gente adinerada. Además de adquirir documentación, me puse en contacto con algunos de los mejores especialistas mundiales del tema. En este sentido, supe que la Universidad de Argel iba a celebrar un seminario que duraría 4 días sobre el Magreb y el Oriente Próximo, al que asistirían algunos de los mejores especialistas en la materia, entre ellos el historiador marroquí Abdallah Laroui, que había escrito recientemente una magnífica historia del Magreb que yo había leído
y anotado con enorme interés. No fue fácil inscribirme ya que las plazas estaban cubiertas, pero he aprendido que no hay nada que no se consiga con dinero. Así, gracias a las gestiones del notario, a pesar de ser un simple profesor auxiliar en excedencia de una escuela de la Sorbona, pude formar parte del escogido grupo que asistió al seminario. Entre otros, formaban parte de él catedráticos de la propia Sorbona y de las universidades de Madrid, Granada y Harvard. También asistieron otros profesores de varias universidades de Egipto y del Líbano y de 4 o 5 organizaciones europeas y norteamericanas y, por supuesto, de la Universidad Argelina. Era una ocasión única para contrastar mis ideas con los más doctos estudiosos del tema. Pensé que si invitaba a Dalila a acompañarme podía ser una buena ocasión para superar su palpable aburrimiento y reavivar nuestras relaciones. Se mostró muy contenta con la invitación. Le dije que si le apetecía podía comprar la ropa que quisiera, sugerencia que aprovechó rápidamente. Si algo le gustaba a mi mujer eran los vestidos y la moda. Dalila me sugirió aprovechar el viaje para pasar unos días en Tánger, donde ella había vivido cuando era casi una niña, los últimos años de la internacionalización de la vieja ciudad marroquí. Su padre, Farouk Turki, había sido nombrado años atrás, antes de la independencia de Marruecos, director o presidente de una empresa que se llamaba algo así como International Tangier Business Center. Con tan rimbombante nombre, se dedicaba, básicamente, al contrabando de divisas y mercancías y a recoger los beneficios que Tánger, como paraíso fiscal, ofrecía a todo aquel que quisiera ganarlos. En esa ciudad, el padre de Dalila, gracias a su doble formación occidental y oriental, a su habilidad para los negocios y a su avidez por el dinero, viniera de donde fuera, consiguió hacer una buena fortuna. La formó tanto en inmuebles como en capitales. Cuando llegó la independencia de Marruecos, la supo proteger frente a la codicia de muchos marroquíes que consideraban que todo lo que había crecido en el país les pertenecía. Turki, que no se fiaba de ellos, poco a poco fue materializando su patrimonio y lo situó en Europa. Así que fuimos a Tánger. Allí estuvimos alojados en el Hotel Villa de France, antigua residencia del cónsul de Francia, que había sido posiblemente uno de los mejores hoteles de la ciudad. No fuimos al número 1, el Minsa, porque estaba en obras, pero para mí fue igual ya que solo íbamos a quedarnos 2 días. Reservé habitación doble. Cuando mi mujer se enteró de lo que había hecho, me dijo que prefería que durmiéramos en 2 habitaciones separadas, de la misma forma que vivíamos en París. Como excusa me repetía siempre que yo roncaba y que no la dejaba dormir. Algo similar me ocurría a mí con ella, pero no tuve la indelicadeza de decírselo. Al final hice, como siempre, lo que ella quería. 2 habitaciones. Al menos la mía era muy luminosa y tenía una cama doble. Además estaba cerca de la habitación número 35, donde había vivido durante algún tiempo Matisse y desde la cual pintó uno de sus mejores cuadros, Paysage vu d'un fenêtre. Este hecho, no sé por qué, me seducía e inspiraba. Llegamos al mediodía. No teníamos hambre, ya que habíamos tomado en el avión un desayuno abundante. Ella propuso dar un paseo por la ciudad, lo que acepté con gusto. Me impresionaba pisar las calles de Tánger, donde, en la época internacional, habían vivido tantos exiliados y emigrantes, espías, contrabandistas y desarraigados, pero también artistas profesionales, diplomáticos, industriales y comerciantes, todos en un pequeño territorio en el que convivían gente de distintas religiones y de las más diversas procedencias y que hablaban muy diferentes lenguas. Su organización era única y nunca se ha repetido en la historia ciudad-estado, con su propio poder ejecutivo, asamblea legislativa, órganos judiciales y policía. Una ciudad excepcional que duró algo más de 30 años y que fue el ejemplo perfecto de convivencia y de respeto entre las gentes más distintas del mundo. Al parecer, me decía Dalila cuando paseábamos, de ese Tánger no quedaba nada o casi nada. Ahora era una ciudad decadente, desordenada, sucia, ruidosa, en la que por doquier surgían malos olores de paquetes de basura esparcidos por los rincones. Dalila sufría al recordar lo que era el Tánger en el que ella había vivido. Fuimos a pasear por la Casbah. Pasamos al lado de las tiendas de granos y especias que llenaban el aire de los más ricos olores, y también muy cerca de las que vendían telas, tejidos y vestidos de los más distintos colores. Subimos las escaleras y calles empinadas que Dalila conocía perfectamente. Aquí arriba había un maravilloso hammam donde, si está todavía, podemos darnos un buen baño, me dijo. Después de varios intentos para encontrarlo, llegamos hasta él y con gran alegría me propuso que entráramos para utilizar sus instalaciones. Así lo hicimos.
Antes, en una tienda cercana, compramos esterillas, jabón y guantes de franela. Ella, además, cargó con champú y algunos otros ingredientes o perfumes. Ya dentro del baño, los dependientes nos facilitaron toallas y cada cual entramos, respectivamente, en los baños destinados a hombres o mujeres. Ella parecía muy contenta. Por mi parte, a medida que entraba en el hamam, me daba cuenta de que era bien distinto a los baños turcos que abundan en las tierras donde yo me crié. Afortunadamente me acompañó un quiyasa, un asistente que ayuda a los hombres. Estuve en el baño, pasando de un cuarto a otro, más de una hora, en la que el quiyasa me frotó y me masajeó todo el cuerpo y me cubrió de agua en varias ocasiones, fría, caliente, templada, ya no sé en qué orden, pero lo cierto es que salí del baño totalmente nuevo, con el cuerpo más limpio y perfumado que un bebé, y como si me hubiera sumergido en un mar caliente durante una hora. Agradecí la idea de Dalila. A la salida pregunté por ella y me contestaron que había salido del hamam hacía un buen tiempo. Pensé que me esperaba en el Café Moruno y al no verla, imaginé que se había ido a dar una vuelta por la casbah. Me senté y tomé un excelente té con hierbabuena. Esperé un buen rato y no apareció. Sin preocupación alguna, puesto que yo sabía que ella conocía muy bien la alcazaba, tomé la dirección del hotel y hacia él me dirigí. Pero cuando llegué comprobé que allí no estaba. Esperé de nuevo un buen rato en el patio, pero no llegó. Así, como estaba casi hambriento, pasé al restaurante. Cuando iba por la mitad de la cena, apareció Dalila. Estaba demudada y la tristeza invadía su cara. Me levanté y la abracé, y le pregunté por los motivos de su cambio. «Te voy a contar algo muy personal que espero que comprendas», me dijo. «El dueño de ese hamam, Chafik, es el hombre que más he querido en mi vida. Fuimos amigos desde niños. Estábamos siempre juntos y juntos estudiamos en el Liceo Francés. Prometimos estar unidos toda la vida. Él me hizo mujer cuando yo tenía solo 17 años, pero mi padre me obligó a casarme con otro, así que nos separamos. Poco tiempo después, él contrajo matrimonio. Tuvo varios hijos, pero nunca me olvidó, ya que siguió escribiéndome. Me decía que no me olvidaba. Nunca volví a Tánger, pero desde que me separé de mi marido, viajé a diversos lugares como Madrid, París o Barcelona, donde nos reuníamos y pasábamos varios días juntos. Eran jornadas de amor y de gloria. Así ocurrió durante algunos años, continuó Dalila. Pero un día recibí una carta suya informándome de que se había divorciado porque había encontrado a la mujer de su vida. No le parecía justo seguir con nuestras relaciones. Fue un día terrible. Pensé que lo mejor que podía tramar para vengarme de él era acostarme con otro hombre. Ese fue el día que te pedí en Copenhague ir a tu casa y allí, por primera vez, hicimos el amor de la forma más brutal que pude, jugando con tus deseos y pensando que ello, de saberlo Chafik, le haría sufrir. Tenía deseos de volver para reencontrarme con él, prosiguió. Por ello te llevé al hamam, para que me viera con otro hombre, para que sufriera. Pero ha sido imposible ya que me han dicho que ha muerto. Hace unos meses sufrió un accidente de carretera que terminó con su vida, me contó Dalila, entristecida. Pero la expresión de su cara cambió por otra que resumía rabia y rencor. Dios le ha castigado, dijo, y se quedó callada. No sé, no. Cuando yo terminé mi comida, me cogió de la mano y subimos a las habitaciones. Con una sonrisa entró en la mía y me abrazó con fuerza. Fue una noche que nunca olvidé y posiblemente la más apasionada de mi vida. Dalila nunca estuvo más cariñosa y amante, posiblemente imaginando que estaba con su Chafik. Además, se superó en sus artes amatorias. Fue la noche que por primera vez pensé que la amaba. Dejamos la antigua ciudad internacional y volamos a Argel. Yo había reservado también habitación doble en el bellísimo Hotel St. George, que es de estilo colonial y que en aquel entonces era el mejor de la ciudad. Al igual que ocurrió en Tánger, optó por las habitaciones separadas, alegando esta vez que ella tenía muchos amigos en la ciudad y pensaba entrar y salir y no me quería molestar. Mi notario había organizado bien el viaje. En el aeropuerto nos esperaba un coche con chofer que estaría a nuestra disposición durante toda nuestra estancia. Nos recogió al arribar y nos llevó al hotel. Nada más llegar nos echamos en la cama de la habitación de Dalila para descansar y, si surgía, dormir una siesta. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Mi mujer me dijo que había quedado con un antiguo amigo que pensaba salir con él
y que muy posiblemente pasaría la noche fuera. La miré como haciéndole una pregunta y ella me contestó con otra mirada como diciéndome, ya te lo dije. Por supuesto, había olvidado lo ocurrido en Tánger. Me invitó a que la dejara sola y así lo hice. Más tarde se arregló y me imagino que, como hacía en momentos importantes para ella, se perfumó con Chanel número 5. A las 7 bajó sola al aparcamiento. Desde mi balcón vi que un hombre con barba vestido de una chilaba la había ido a recoger. Estaba bellísima. Ella miró hacia mi balcón y no quiso o no pudo mantener mi mirada. Yo, pensando que iba a pasar la tarde con Dalila, no me había citado con nadie, así que estaba solo. Antes de ir a cenar, recorrí algunas de las estancias del hotel, que tiene una historia muy interesante. Es de estilo morisco, construido por los turcos que dominaron Argelia. Dicen que durante muchos años perteneció al dey o regente turco de ese país. Más tarde, a finales del siglo XIX, fue transformado en el hotel más elegante y prestigioso de la ciudad. En él se han albergado las principales personalidades que han viajado a Argel. En uno de sus salones se reunieron, en 1943, Churchill y Eisenhower para intentar definir la acción conjunta aliada en la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte, casi todas las veces que he estado en esa ciudad, que son muchas, me he alojado en ese hotel que conozco muy bien, especialmente sus preciosos jardines. Fui al restaurante y cené una chorba, que es una sopa que me encanta, y un poco de cuscús. Luego subí a la habitación. Hacia las 8 llamaron a mi puerta. Era una chica de unos 18 años. «Je viens de la part de ta dame. Si tu veux je t'accompagne», me dijo sonriendo. Al menos mi mujer me había dejado compañía. Aunque no tenía ganas de sexo, para no aburrirme, no lo pensé demasiado y dejé entrar a la jovencita. Era muy atractiva y simpática. No me interesó su compañía física, pero sí hablar con ella en árabe argelino, que poco tiene que ver con el literal. Es casi una lengua distinta. La chica no me entendía cuando yo le hablaba en árabe culto. Mientras conversábamos, ella me manoseaba con destreza y besuqueaba. Se desnudó y me invitó a hacer lo mismo. Nunca había acariciado un cuerpo tan joven. Mientras nos estimulábamos, seguíamos hablando en árabe argelino. Fue una feliz combinación. Cuando ella quiso, gocé como un chiquillo. La verdad es que no eché de menos a mi mujer. Además, me importaba un bledo. Yo podía tener las mejores mujeres del mundo y no me iba a cabrear porque una no me quisiera. Además, ella actuaba ingratamente, ya que si no hubiera sido por mi decisión de casarme con ella, a buena hora iba a estar ella viviendo en París y viajando por el mundo. Estaría en su país, sola e irritada. Al día siguiente, cuando yo terminaba de desayunar en la cafetería, llegó Dalila. Me saludó con una sonrisa y se sentó conmigo. Como era algo tarde, los camareros no atendían las mesas. Servilmente fui a buscar a uno para que atendiera a Madame. Fue la primera vez que sentí en mi conciencia el significado del viejo refrán trascornudo, apaleado. Nuestra estancia en Argelia duró una semana. La penúltima noche fuimos a cenar, junto con otros congresistas, al restaurante Coutubia, que era mi preferido en Argel, donde cenamos unos excelentes platos del país. Esa noche accedió a hacer el amor conmigo, aunque la emoción de Tánger había desaparecido. Pero al día siguiente repitió el comportamiento del primer día y se fue con sus amigos. Sin embargo, al igual que ocurrió la primera vez, no me dejó solo. Cuando desapareció me fui a la terraza del hotel. Al poco tiempo llegó una pareja, chico y chica. Se sentaron en la mesa de al lado. «Votre dame nous met à votre disposition», me dijeron. «Cuando quieras iremos a tu habitación». Lo pensé y me dije, ¿por qué no? Había visto en alguna película porno un episodio en el que actuaba un trío. Además, leí en alguna parte que al enamoradizo Beethoven le gustaban los tríos. Los cité a las 8 de la tarde, lo que me permitiría beber varias copas y cenar. Mientras pensaba en la experiencia que iba a tener, recordé un chiste que me habían contado hacía poco tiempo. Se trataba de un individuo al que un amigo le pregunta, «Oye, ¿tú sabes lo que es un trío?» El hombre contesta, «Pues claro, no lo voy a saber», y su amigo le dice, «Pues vete para tu casa, que tu mujer está formando uno». Además, recordé la proposición que me hacía Dalila de formar un trío, a lo que yo me oponía. No sé por qué, me dio por reír, solo, en la terraza, me reía y reía. Algunas personas me miraban extrañadas hasta que paré. Entonces me di cuenta de mi patética situación. Me propuse superarla y llevar a mi mujer por el buen camino. Lo malo era que no vislumbraba cómo hacerlo. Al menos yo iba a saber lo que era un trío.
El viaje a Argel fue enormemente instructivo para mi proyecto sobre el Oriente Próximo y me animó mucho a llevarlo a cabo. Una de las personas que me alentó a ello fue un francés, corresponsal de Le Monde en el Magreb, que era una de las personas más informadas sobre esa zona mediterránea. Pude hablar con él del colonialismo francés y de sus consecuencias negativas, y también de las positivas que las tuvo. Me informó asimismo sobre la historia turca de Argelia, que duró más de 3 siglos hasta que llegaron los franceses y que dejó muy poca herencia. Me cité además en la Facultad de Historia con algunos de los mejores académicos del país, con los cuales pude intercambiar datos, estudios y referencias. Muchos de ellos hablaban un árabe magnífico, otros preferían comunicarse en francés. Recibí muchos consejos que agradecí infinitamente, pero la ausencia del profesor Laroui fue definitiva a favor del proyecto sobre el Oriente Próximo, ya que decidí no incluir en mi estudio al Magreb. Así, todas estas consideraciones me dirigían hacia el gran proyecto que había imaginado sobre Europa y el Oriente Próximo. Seguí dudando, aunque me documentaba todos los días sobre las materias que pensaba desarrollar. Yo creo que el impulso definitivo para dedicar todos mis esfuerzos a ese proyecto me lo dio Edward Said, cuando mantuve con él una reunión en Londres hacia 1979, poco tiempo después de publicar su libro titulado Orientalismo. Fue esta entrevista la que me decidió a dirigir, escribir y editar mi gran obra sobre Occidente y el Oriente Próximo. Espero contar lo que recuerdo de nuestra conversación. Por otra parte, lo más importante de este viaje fue que supuso el inicio, o quizá la confirmación del colapso y de la desintegración de mi matrimonio, y ello a pesar de la inolvidable noche de Tánger. Pero ahora, cuando escribo estas notas, pienso que tuve la fortuna de contar con el apoyo y la serenidad de Soren,